Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Luis Antonio y como siempre es un gusto para mí estar en otro video aquí con todos ustedes. Estos videos los hago con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente viernes, ya 1 de agosto. En este momento aquí en mi casa, estoy en mi casa, normalmente aquí hago mis en vivos, pero está lloviendo en este preciso momento. Por si escuchan cierto ruido ahí en algunos momentos, pues les pido una disculpa de antemano, pero sí está lloviendo, que ya hacía falta porque ha estado haciendo mucho calor durante todo el día y qué bueno que ya está lloviendo. Al menos aquí, cuéntenme ustedes también cómo les está yendo allá en sus casitas. Espero que estén pasando un día excelente y agradable. El día de hoy quiero que me acompañen a ver toda esta noticia alrededor de la liberación de Israel Vallarta, que hoy una jueza federal ordenó su liberación luego de llevar casi 20 años ahí en la prisión del Altiplano sin una sentencia. Es lamentable y terrible cómo se dio toda la impunidad y la corrupción en este caso. Pues quiero que me acompañen en este video a ver toda esta información, lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, qué dijo acerca de esta liberación. También habló que en algún momento, si así lo desea, Israel Vallarta puede pedir una indemnización al gobierno para que de alguna forma le puedan reparar el daño que le hicieron de pasar ahí, pues lamentables 20 años, perdió parte de su juventud. Si pueden ver aquí en la miniatura que estoy poniendo aquí en la portada de este video, ahí pueden ver cómo de este lado, del lado derecho de su pantalla está él, Israel Vallarta, ya más viejo, con canas, y de la otra esquina, de la parte izquierda, está él más joven. Ahí así fue como en el 2005 cuando lo arrestaron. Se nota drástico el cambio y pues quien sí debe de estar bastante preocupado con esta liberación de Israel Vallarta, pues es Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, quien ya debe de estar bastante sorprendido, como lo pueden ver ahí en la portada del video. Vámonos. Quiero que se vayan preparando porque sí va a estar bastante extenso este video. Primeramente, quiero mostrarle algunas imágenes de ese momento preciso de la liberación de Israel Vallarta, que ya he hecho varios videos. Los invito a que vean mis anteriores videos. Voy a tratar de dejarlos aquí abajo en la descripción para que los puedan ver en algún otro momento, ya que termine este video. Pero sí los invito a que vean mis demás videos. Todos los días subo contenido, pero sí quiero pasarlo de forma más detallada. Ese preciso momento cuando salió de ahí de la cárcel del Altiplano, pero también pues estuvo rodeado de sus familiares, de los abogados y de varios periodistas que estuvieron ahí en ese momento justo para captar sus primeras palabras. Él agradeció principalmente a toda la gente, a todo el pueblo mexicano que estuvo ahí apoyándolo en estos años tan difíciles que pasó ahí en la cárcel. Y bueno, agradece a todas estas personas, pero también a todos los que no creyeron en todas las mentiras que estuvieron difundiendo constantemente todos los medios de comunicación que estuvieron apoyando todos estos montajes alrededor de su caso. También en algún momento de la entrevista relata lo que vivió ahí dentro de la cárcel junto con Luis Palomino, también este personaje muy oscuro y corruptazo que también fue parte de todos estos montajes y de trabajar directamente con García Luna. Pues habla de lo que vivió ahí dentro del penal con este personaje, y en algún momento también ya pues va a estar pensando si va a solicitar o no una reparación de todo el daño, que aunque le dieran mucho dinero de todo el mundo, pues no le van a lograr resarcir el daño que ya le hicieron. Perdió prácticamente su juventud ahí. Y bueno, vamos a escucharlo.
pues estoy todavía en shock. No creía todavía anoche que llegaron por mí a las 9 de la noche a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que decían que había cometido. Yo sí busco libertad, pero busco justicia, busco no nada más para mí, sino para todas aquellas personas, aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales por algunos policías, algunos personajes. Por cierto, quiero adelantarles, no sé si lo sepan, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está. Palomino realmente nunca me dijo nada. Llegó a ofrecerme un arreglo económico, lo cual no me interesó, se lo dejé claro. La justicia que yo buscaba no era económica, no es económica. Sé que tengo por ahí reconocimientos de inocencia por parte del CNDH y otros organismos donde me reconocen y puede haber una reparación del daño. Pero díganme ustedes, si con $1,000 millones que no me van a dar, pero que así fuera, les revivieran a sus padres, ¿los darían? Yo los daría. ¿Cómo salir? Y daría mis piernas también, pero ya no puedo recuperar a mis padres. E incluso ayer me noté. Fíjense ahí, en ese preciso momento, cuando está hablando de si va a pedir que le reparen el daño que le hicieron, como que se empieza a quebrar la voz y también en los ojos, como que se le ven algunas lágrimas, pero sí debe de ser muy difícil, que el hecho ahí comenta pues de que perdió algunos familiares. Mientras él estuvo ahí recluido, no podía salir a ver a sus familiares, abrazarlos por todo este, pues, lamentable caso. La verdad es una injusticia lo que se cometió y no lo estoy defendiendo, como ya lo he dicho en otros videos. Él tampoco es una blanca palomita y tiene sus antecedentes también, pero en este caso exclusivo sí se ve ahí que hay toda una red de corrupción alrededor de este caso. Entonces sí es muy lamentable pues que aunque él pide la reparación del daño, en realidad pues no le van a devolver a esos familiares que él ya perdió con todo el dinero que le dieran del mundo. Pues ya no, es algo que ya perdió y no lo va a poder recuperar. Por parte del CNDH y otros organismos donde me reconocen y puede haber una reparación del daño. Pero díganme ustedes, si con $1,000 millones que no me van a dar, pero que así fuera, les revivieran a sus padres, ¿los darían? Yo los daría. ¿Cómo salir? Y daría mis piernas también, pero ya no puedo recuperar a mis padres. E incluso ayer me notificaron que había interpuesto una revisión, un amparo que se me otorgó para que se me diera la medida cautelar. Y aún así siguen empecinados en sostener una verdad pues con hilos rotos, podridos, ¿no? Son las verdades de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que va a haber consecuencias. De que va a haber consecuencias para los responsables verdaderos, sí va a haber. Créanme que sí va a ser. Porque insisto. Y de hecho, en algunas otras entrevistas, esta es la primera declaración que dio justo ahí cuando salió, pero también he estado viendo que en otras entrevistas que ya ha estado dando en el transcurso del día, que va a ir por ciertos personajes. Ya dio 3 nombres de algunos personajes que estuvieron ahí retrasando su caso, que estuvieron también en la parte de armar todo una red de mentiras alrededor de su caso para que él siguiera ahí durante pues casi 20 años en prisión. Entonces sí va a ir tras todos estos personajes corruptos también que laboraron directamente con Genaro García Luna, este narcotraficante que actualmente está preso en Estados Unidos, que esperemos realmente que vayan y bueno, que tenga también seguridad él, que no le vaya a pasar nada durante ese tiempo, si va a ir detrás de todos estos personajes, porque también son muy peligrosos todos estos tipos corruptazos. Yo siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día se iba a hacer justicia, que algún día se iba a escuchar, no con las mentiras. Ha habido muchos medios de comunicación que no son estos
solamente algunos que hablaban y hablaban, pues pagados por algunos seres por ahí oscuros, ¿no? Que ya más adelante van a ser, ya están descubiertos, pero van a ser más precisados por mi persona, sin temor. Y bueno, pues yo en mi opinión personal sí pienso que debería de indemnizarlo el gobierno de México por todo el daño que le causaron. Casi, pues pasó casi 20 años ahí en prisión. Entonces, sin una sentencia firme, eso no es cualquier cosa. La verdad que pasar parte de tu juventud en la cárcel, pues no cualquiera, o sea, nadie, yo lo tengo por seguro. Eh, es muy lamentable toda esa situación, la verdad. Y ni con el dinero de todo el mundo, insisto, que le den, pues no va a regresar a sus familiares que murieron mientras él estaba ahí en prisión. Muy, muy lamentable. Este es el boletín también que sacó, el boletín que emitió el Instituto de la Defensoría Pública acerca de la liberación de Israel Vallarta, donde pues salió con una sentencia absolutoria emitida por un juzgado de distrito. Lo que me llama la atención de este comunicado es precisamente la parte hay una parte aquí más o menos en el primer párrafo, en medio, de hecho está señalado en color negro, donde mencionan los cargos que le imputan a Israel Vallarta, por lo que estuvo ahí preso casi 20 años en prisión, pues son por delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del ejército, y pues sí, son los cargos que le están haciendo ahí. Pero bueno, pues este es el boletín que sacaron por parte del Instituto de la Defensoría. Pero también a la salida de Israel Vallarta también estuvo su esposa. Este es el video que quiero pasarles también de las declaraciones de cómo ella platica cómo le notificaron la salida de Israel Vallarta. Vamos a escucharla. Que ella se va, y que ya le acaban de notificar, en ese momento le acaban de notificar que que se va absuelto y con una inmediata libertad. Y ¿Eso a qué hora te enteraste? Eso como que era, ya no me acuerdo, era como 11:30 de la noche. ¿Por ahí? Sí, casi a la medianoche. Por ahí, ¿verdad? No era antes, ¿no? Un poquito antes de la Sí, medianoche. era antes, ahorita checo ahora, pero sí, entonces yo dije, no, sí es cierto, pero si me acaban de mandar decir con usted que la llamada, ¿cómo que va absuelto? Sí, es que ahorita 20 minutos le acaban de llamar al juzgado, ya regresó y bien contento, dice, ya me voy. Y dice, ¿seguro que sí? Y dije, no, pues, dije, a lo mejor puede que se haya equivocado. Le digo, sí, si no lo escucha, que está, ya lo escuchamos por ahí, que empezó a decir, ya me voy, empezó a decir. Y después, ya a los minutos, me habla la esposa de un compañero, que su abogada también entra a verlo, y me dice, Mari, ¿qué crees? Me dice la licenciada, mi esposo, que tu esposo ya se va, que le acaban de notificar su absoluta libertad de absolución. Y le digo yo, ay no, entonces ya me confirmó la señora y es una... Me imagino que debe de ser pues una felicidad también para toda su familia que ya esté cerca. Ella creo que también es activista y estuvo ahí apoyándolo también por fuera para que se liberara a Israel Vallarta. Estuvo bastante tiempo ahí apoyándolo. También quiero mostrarles, este es un video de justo el momento en el que torturan a Israel Vallarta. Este video se transmitió en vivo ahí en Televisa, lo vimos justo el momento en el que lo estaban golpeando ahí en alguno de los costados, cuando estaban transmitiendo. O sea, terrible todo esto en cadena nacional y nadie hizo nada. Es muy lamentable lo que callaban también todos los medios, lo que solaparon todos los medios a los gobiernos neoliberales. Muy, muy lamentable. Vamos a ver, es un pequeño fragmento de ese momento en el que lo están entrevistando y lo están golpeando en ese momento, y todavía le pregunta al reportero que si le dolía algo. O sea, muy, muy pésimo. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos.
¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. Es muy lamentable, la verdad, toda la impunidad, la violación de derechos humanos ahí que estaban pasando los medios de comunicación en vivo, Televisa, y ahí está también el micrófono de TV Azteca, que callaron durante el gobierno del espurio Felipe Calderón. Todos los medios de comunicación chayoteros pues, estuvieron callando ante la violencia también que se desató. Pésimo todo esto, pero ahí vemos cómo estaba sufriendo, cómo en vivo, o sea, hasta ahorita veo estas imágenes y me siguen sorprendiendo de también cómo los medios participaron en todo esto. Pésimo. Y bueno, también salió Israel Vallarta a mencionar parte de las primeras declaraciones que dio cuando salió de este penal. Le manda un mensaje, quiere verse con Loret de Mola, precisamente porque tienen una plática pendiente. Entonces tiene ahí ciertos pendientes que quiere verlos directamente con él. Vamos a escuchar lo que comentó. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dan al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona. Si alguien de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme ahí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, ¿eh? Carlos Loret de Mola. Tómala donde quieras, a ver, aquí en tu programa o con algún intermediario o algo, pero ándale, a ver, ahí le lanza una, ¿cómo se dice? Le lanza pues un mensaje para que a ver si lo cacha, a ver si quiere, que siempre es un mentiroso, la verdad, terrible. Esperemos, estamos esperando la mayoría a ver qué es lo que pasa con este caso de Israel Vallarta y Loret de Mola, que contribuyó bastante junto con García Luna a que estuviera en la cárcel. Israel Vallarta, pésimo, y también contribuyó Loret de Mola a crear toda esta imagen de Israel Vallarta de pues ser un delincuente, que miren, insisto, no lo estoy defendiendo, tampoco es una blanca palomita. Creo que ya tenía ahí ciertos pendientes con la ley, o algunas actitudes ahí terribles que traía en ese tiempo antes del 2005, pero sí se cometió una injusticia con este personaje, con este sujeto de Israel Vallarta, porque ya prácticamente el hecho de pasar 20 años sin que le dictaran una sentencia, eso pues habla de toda la corrupción, de toda la impunidad que hay alrededor de su caso. Entonces sí tiene mucho que ver Loret de Mola con toda esta injusticia. Es una injusticia que ya reconoce implícitamente la jueza federal que ordenó la liberación de la sentencia absolutoria de Israel Vallarta por falta de pruebas. Entonces sí tuvo mucho que ver Loret. Tienen ahí algunos pendientes que ya queremos ver cuál va a ser la reacción. Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir.
Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. Ay, ay, ay. Así debe de estar Loret de Mola. Sigo viendo esta imagen y así debe de estar en este momento. Así con la cara de... viendo qué. Viendo la declaración de Israel Vallarta y su liberación. Esta es la cara que debe de tener ahorita de sorprendido Loret de Mola. Como les digo, tiene mucho que ver. Ya debe de estar bastante... y así la cara cuando le mandó este mensaje Israel Vallarta para que se vean por la plática pendiente. Porque ya debe de estar bastante preocupado Loret de Mola, la verdad, por todo este montaje que organizó junto con su amiguito, el narcotraficante que está preso allá en Estados Unidos. Yo me pregunto si será que esta vez caiga en el bote Loret de Mola. Ya está su amigo, su compadre García Luna allá en una prisión de Estados Unidos. Ya nada más falta este tipo también. O bueno, también hay una de dos, porque hay algunas críticas en las redes sociales que han estado comentando que ahorita pues habla de la reparación del daño Israel Vallarta. Entonces Loret de Mola tiene dinero. Si en algún momento le ofrece algo porque no lo denuncia o no lo meta al bote, pues ya veremos si le llegan al precio a Israel Vallarta. Que esperemos que no, que realmente se haga justicia, que vaya contra todos los personajes corruptos, mentirosos que estuvieron ahí todos los días en los medios, pues apoyando para que él siguiera ahí en la cárcel. Esperemos que realmente vaya también por este tipo. Platiquen ustedes qué opinan de todo esto. Pero también así debe estar en este momento Loret de Mola. También quiero comentarles, pues el día de hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opina acerca de todo este caso, también de la sentencia que le dieron de 20 años a Israel Vallarta. No una sentencia, sino que pasó casi 20 años ahí en la cárcel sin que tuviera una sentencia. Nunca, o sea, hasta el día de hoy, 2025, que apenas una jueza federal le acaba de dar una sentencia absolutoria por falta de pruebas. Nunca hubo. Entonces, como les digo, va implícito ahí en esta sentencia que le están dando absolutoria, por digamos inocencia de alguna forma por todo este tiempo que pasó ahí y no se le logró comprobar realmente. Entonces, aquí lo explica muy bien, en forma sencilla lo explica la presidenta, y también habla de esto la secretaria de Gobernación, Rosa Isela. 2005, fecha de su detención, que enfrentó un proceso penal por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, señalado de formar parte de una banda de secuestradores. Y se llevó por parte de la Fiscalía General de la República en la causa penal 100-2010, que incluye la participación en diversos delitos, y pues hubo, imagínense, casi 2 décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. El 8 de junio de 2022, el Comité contra la Tortura emitió un comunicado al Estado mexicano, que es el que se estuvo siguiendo, solicitando garantizar la atención médica y psicológica adecuada e inmediata, tanto de las medidas de protección para evitar represalias por haber presentado una denuncia ante el Comité contra la Tortura, y también aplicar las medidas alternativas a la privación de la libertad.
El 9 de julio de 2024, el Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones acusatorias solicitando la imposición de una pena muy grande por los delitos que hemos mencionado. Y pues desde la pasada administración, el gobierno federal ha brindado atención permanente a la familia de Vallarta Cisneros, en especial a su esposa, a quien se ha apoyado con las gestiones para recibir atención médica, además de brindarle las atenciones sobre las visitas y demás, llamadas telefónicas, bueno, apoyo, digamos, desde la parte social. Entonces, bueno, pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia. Eso sería, Presidenta. Sí, más allá. También ahí en esa parte la Presidenta nos habla de que no debemos de olvidar todo este caso y sobre todo la detención y todo este montaje que hicieron con el caso de Israel Vallarta, Loret de Mola y García Luna, porque en este montaje está vinculado toda la Secretaría de Seguridad Pública que en ese tiempo, en el gobierno del espurio Felipe Calderón, pues estuvo bajo el mando de García Luna, toda esta secretaría. Entonces, no debemos de olvidar todo esto porque nos habla de esos vínculos. Quien se supone que nos tiene que brindar la seguridad en ese tiempo eran los que al revés estaban coludidos también en toda esta parte de los secuestros. Con todo el tema de los secuestros, pues en aquella época estuvo terrible todo esto. Entonces sí es algo que no debemos de olvidar. A los opositores constantemente se los olvida. De hecho, jamás lo mencionan, ya no sacan el tema de García Luna y todo esto. La investigación, que obviamente respetamos la autonomía y el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso, no se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo conducido por Loret de Mola, de lo que después fue reconocido como un montaje. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hay un libro muy bueno de Jorge Volpi, ¿cómo se llama el libro? Sobre este caso de Florence Cassés, y que más allá de una novela criminal, no sé si lo han leído, y tiene que ver con el caso e investigaciones que él hizo sobre el caso, y cómo en aquella época pues estaba vinculada la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna en estos secuestros que se dieron en aquella época. Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la Fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco, y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón, y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y pues lo que fue aquel sexenio con un personaje pues
que hoy está preso. Y este caso vale la pena recordarlo porque más allá de las investigaciones de la Fiscalía, tuvo un origen en la detención pues muy irregular. Por lo menos eso es lo que podríamos decir. Gracias, presidenta. Discúlpeme, soy Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Y bueno, ya ahí le preguntan otras cosas a la presidenta, pero es bastante lamentable cómo se prestaron en aquellos gobiernos pues a hacer todo esto, y también los medios de comunicación cómo también se estaban prestando a callar, a no denunciar, o sea, a ser partícipes de todos estos casos de corrupción, muy lamentable. Flores de Grupo ASIR. También la presidenta habló en la conferencia mañanera del día de hoy, ya viernes 1 de agosto, habló de la reparación del daño. Si en algún momento explicó aquí que para que se dé, Israel Vallarta tiene que solicitarlo, a él le corresponde iniciar todo este proceso para que se le dé de alguna forma una compensación económica, pero él la tiene que iniciar todo este proceso judicialmente. De Grupo ASIR. Nada más para continuar un poco con el tema de Vallarta, preguntarle si como Estado hay algún tipo de, pues no sé, reparación del daño o por estos pues 2 décadas que estuvo preso sin ninguna sentencia. Ya comentaba la secretaria que durante principalmente el gobierno pasado hubo apoyo a la familia, incluso a él, pero ¿hay algún modo de reparar estos 20 años? Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. Hay una ley, que es la ley de víctimas. Bueno, es más largo el nombre de la ley, pero es la ley que protege a las víctimas. Y es muy clara la ley en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. Y en este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso pues los propios procedimientos legales, y a partir de ahí en todo caso que viniera un resarcimiento del daño. Hasta ahora entendemos que no hay un proceso, ¿sí? No hay. Gracias, presidenta. Es decir, no es algo subjetivo que la Secretaría de Gobernación decida a quién le da y a quién no, sino el procedimiento legal es muy claro. Gracias. Pues eso es parte de lo que comentó la presidenta. Lo tiene que iniciar Israel Vallarta, todo este proceso, pues para que se le repare el daño. Que también ya lo pues escuchamos, no le van a devolver a sus familiares que perdieron la vida mientras él estuvo ahí, o sea, con nada ni todo el dinero del mundo se le lograría resarcir todo ese daño. Muy lamentable. Estas son algunas imágenes de ese momento cuando lo detuvieron en el 2005, pero también quiero pasarles, estas son algunas fotografías del momento preciso cuando salió y también cuando lo estaban entrevistando fuera del penal. Ya se le ve bastante contento a Israel Vallarta y bastante ya pues mayor de edad, ya se le ven canas en su pelo, a diferencia de cuando lo detuvieron. Sí hay un cambio enorme de todo eso, pero miren, bastante feliz. Como les digo, ahí estuvo alrededor de su familia que lo recibieron, también estuvieron ahí presentes los abogados, pues también los abogados ahí van a ganar bastante dinero si se ponen abusados con todo este caso. A mí me gustaría más que hubiera justicia realmente, que si hay personajes corruptos que estuvieron forzando a que él permaneciera ahí en la cárcel, pues también se tiene que investigar todo eso. Esperemos que él se ponga las pilas y los denuncie a todos. La verdad, porque pues como lo comenta aquí, va por Loret de Mola, que así debe de estar en este momento Loret. Sigo viendo esta imagen y pues así debe de estar, preocupado, llorando por lo que se viene. A ver si sale toda esta situación en Latinos. Pero bueno, amigos y amigas,
quiero que me dejen sus comentarios, qué opinan de toda esta información que les acabo de presentar, qué opinan de la salida de Israel Vallarta, si va a ir por Loret o no, o por todos los demás corruptos. Esperemos que realmente lo haga, que denuncie a todas las personas que estuvieron ahí haciendo lo posible para que él no hablara y que no saliera de la cárcel. En algún momento vi una entrevista si va a pedir también que lo apoyen como esta parte de algunos guaruras o algo por parte del gobierno, seguridad también por lo que le pueda pasar, o sea, va contra personajes pues muy poderosos ahí. Esperemos que tenga apoyo, la verdad, toda esta situación para que se vislumbre un poco de justicia entre todo esto. Son bastantes años, pues muy lamentable el grado de impunidad que hay en México y todo respaldado por los gobiernos terribles del PRIAN, por los gobiernos neoliberales. Son unos cínicos, unas lacras. Esperemos que jamás regresen al poder. El PRI y el PAN, terribles, todos esos cínicos, corruptos. Pero bueno, platíquenme qué opinan de todo esto, déjenme sus comentarios, chequen mis demás videos. Voy a estar dejando aquí los links de los videos anteriores que hice para que los puedan ver en algún momento. Y los invito a que se sigan suscribiendo al canal, que compartan estos videos. Los hago, como les digo, con mucho cariño. No soy un periodista y tampoco quiero dármelas de que soy un periodista profesional. No. Soy un ciudadano común y normal y todas estas noticias las comento, las platico aquí con todos ustedes como si lo estuviera haciendo con mis amigos. Yo ya lo hacía en mi trabajo, con mis amigos, con mis familiares. Quise hacerlo también aquí con todos ustedes. Me gusta también, combiné pues esta parte de las redes que me gustan. Ya también en mi trabajo estuve trabajando cerca de las redes sociales, entonces sí me gusta toda esta situación. Y pues los invito a que se suscriban, a que compartan los videos. Eso ayuda mucho a que este canal pueda seguir creciendo. Yo soy Luis Antonio. Nos vemos en el siguiente video. Que pasen una linda noche. Bye.